Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí. Bienvenidos. Sé que vienen de distintos lugares, del CIPSI, de algunos otros lugares también. Entonces estamos muy contentos de tener aquí a Caleb Medina, que fue estudiante de aquí de la maestría Ciencias Mm. Cognitivas. Entonces lo estamos recibiendo de regreso. Y pues bueno, le voy a dar la palabra a Josué para que haga la introducción. Gracias, Josué. Muy gracias. ¿Qué tal? Pues saludos a todos, qué gusto verlos, que anden por aquí. Voy a leer el resumen de la ponencia y después a presentar al ponente. Ciencias cognitivas aplicadas al bienestar. En las últimas décadas, temas como el bienestar y la felicidad han ganado relevancia en diversas disciplinas, como la psicología, la economía del comportamiento y la educación emocional. A la vez que las ciencias cognitivas, con su enfoque transdisciplinar, han desarrollado marcos teóricos para sus estudios. Sin embargo, más allá de las discusiones académicas sobre los factores asociados al bienestar, es evidente la necesidad de crear herramientas de ciencia aplicada que lo promueva de manera concreta. En esta presentación se abordarán algunas investigaciones sobre el bienestar y sus posibles aplicaciones en el entorno real. Asimismo, se presentarán iniciativas que ya están en marcha desde la educación emocional y la inteligencia artificial para optimizar estrategias de bienestar. Caleb Saldaña es psicólogo y magíster en ciencias cognitivas por esta universidad. Actualmente es profesor de carrera de la Universidad del Rosario en Colombia. Es co-creador de la maestría en inteligencia emocional y bienestar y dirige el semillero de investigación en emoción, cognición y arte. Sus líneas de investigación incluyen los procesos cognitivos y afectivos en la literatura, la toma de decisiones y el desarrollo de habilidades para la vida. Y no está de más decir que actualmente estamos desarrollando un proyecto de convenio entre la Universidad del Rosario y el 5 a través del laboratorio de bienestar de aquí, de la carrera en la que, o la maestría en la que él participa, para hacer investigación conjunta sobre la forma en la que se ha conceptualizado el bienestar en América Latina y en general. Entonces, les pido por favor un aplauso para el ponente, Caleb Soler. Gracias, Josué. Bueno, pues muchas gracias, muy contento de estar aquí otra vez, después de esas épocas de los foros que eran tan estresantes, ¿cierto? Yo más que una investigación como tal, lo que les voy a hablar es un poco de mi experiencia en la Universidad de Rosario aplicando algo de ciencias cognitivas, ¿no? Que es de pronto salir de esta maestría y llegar a otro contexto donde está la psicología, donde está lo transdisciplinar y de pronto no se mueve tanto las ciencias cognitivas y es qué puedo hacer desde las ciencias cognitivas. Entonces voy a dar realmente un conjunto de ideas, unas ideas muy sencillas, así que hay de las ciencias cognitivas y el bienestar, que seguramente ustedes ya en sus clases profundizarán. Una pequeña reflexión de qué podemos hacer con eso que se hace desde las ciencias cognitivas y una pequeña propuesta y avances que hemos adelantado allá en la Universidad de Rosario. ¿Bien? Entonces, mmm, me gusta mostrar algunos experimentos que se han hecho. Entonces, por ejemplo, tenemos el efecto Knopf, de Joshua Knopf. Resulta que pusieron unas viñetas, se llaman las viñetas en metodología, donde a dos grupos diferentes les ponían este texto. El vicepresidente de una empresa dice a su presidente: tenemos una política nueva que va a suponer muchos beneficios para la empresa, pero que también va a perjudicar el medio ambiente. Y el presidente le responde: ya sé que esta política será perjudicial para el medio ambiente, pero no me importa. Lo único que me importa es obtener los mayores beneficios posibles. Así que vamos a aplicar esa política. La implementan y, como se había previsto, el medio ambiente sale perjudicado. La pregunta es: ¿cree que el presidente ha perjudicado al medio ambiente de forma intencionada? Bien, lo hicieron en dos grupos diferenciados y resulta que aquí dicen que sí y aquí dicen que no. Es decir, cuando hacemos daño, cuando perjudicamos, es más fácil hacer una atribución intencional. ¿Ya? Y esto tiene que ver también con un tipo de heurístico, que se llama el heurístico del afecto negativo. Tenemos un peso negativo en las emociones. Cuando hablamos de emociones negativas, es más fácil culpar. Pensémoslo en el ambiente organizacional, ¿no? Entonces, si alguien me cae mal y de pronto hace algo bueno, como que llegó en la mañana y le dio dulces a todos, es más fácil decir como, eso lo está haciendo con una segunda intención. O sea, si hace algo bueno, es más fácil que no se lo atribuyamos. Pero cuando hace algo malo, es más fácil culparlo, decir es culpable. Entonces hizo una reunión, invitó a todo el mundo y se le olvidó invitarme a mí. Probablemente vaya a decir, me quiere sacar del proyecto. Cuando hay algo negativo, es más fácil que hagamos interpretaciones de intencionalidad. Wow.
¿Esto qué tiene que ver con estas emociones? O sea, lo que pasa es que las emociones parece que tienen un efecto en las atribuciones morales también que hacemos. Hicieron una versión segunda en la cual se habla algo parecido, pero se habla de sexo interracial. Entonces, habla de una compañía discográfica que dice que su disco, su álbum de ventas, promueve el sexo interracial. Normalmente, y a todas las personas que le preguntaban decían que no tenían ningún problema con el sexo interracial. Pero la gente decía que lo había hecho intencionadamente. Es decir, el mismo efecto NOF, pero aún más disimulado. Aun cuando yo deliberadamente diga que el sexo interracial no es algo malo, que no estoy en desacuerdo, la persona se comporta como esto que es perjudicial en el efecto NOF. O sea, como que de fondo hay una emoción que no le agrada de estas palabras. Lo mismo se han hecho, también NOF con Phillips y Missenheimer, han hecho algo sobre la felicidad. Entonces han tratado de hacer estudios de entender qué es la felicidad. ¿Será que la felicidad es lo mismo? O más bien que lo mismo es decir, infeliz es el antónimo de felicidad. Entonces de nuevo hicieron unos experimentos muy interesantes donde describen a María con una vida con propósito, según ellos, y luego terminan con este estado emocional. A otro grupo describen a María con una vida con poco propósito y el mismo estado emocional. Entonces, básicamente acá se dice que María es madre de niños, dedica tiempo a sus hijos, se ve con sus amigas, y terminamos con un estado emocional donde dice, día tras día, María está llena de entusiasmo y disfruta con todo lo que hace. Cuando reflexiona sobre su vida se siente muy satisfecha, no se le ocurre nada mejor a lo que dedicar su tiempo y cree que todos los sacrificios que hace vale la pena. Aquí, en cambio, se describe una María que quiere ser celebridad, que se la pasa borracha, consumiendo drogas, pero le ponen el mismo estado emocional. ¿Qué aparece en este estudio? Parece ser que como conceptualizamos la felicidad es diferente a lo que me va a decir la RAE, de que infeliz es antónimo de feliz. Parece que la felicidad es una vida con propósito. Aquí María es feliz. Aquí María es feliz, pero aquí no es feliz, aunque tiene el mismo estado emocional. Es decir, que yo me sienta feliz no es lo mismo que tener una vida feliz. No la conceptualizamos igual. Y en cambio la infelicidad resulta que sí se conceptualiza como un estado emocional. Pensamos que la infelicidad es algo pasajero. ¿Ya? Si alguien me dice soy feliz, pienso que es la vida feliz. Pero si alguien me dice soy infeliz, es algo pasajero, es un estado emocional. Parece que así lo conceptualizamos. Y bueno, tenemos muchos más estudios que se han hecho desde las emociones. Creo que estos son como algunos hitos de algunos científicos cognitivos que se han interesado en el bienestar, la felicidad y las emociones. Bien, es muy interesante ver que grandes psicólogos y científicos cognitivos que antes se dedicaban a algo, luego pasaron al estudio de la felicidad. Tenemos a un Zimbardo, ¿no?, que trabajó sobre la psicología de la maldad, pero en sus últimos años empezó a trabajar sobre la felicidad y el tiempo. Tenemos a un Jonathan Haidt, tenemos a un Kahneman, el mismo Kahneman ha trabajado sobre la felicidad. Seligman, ¿no?, que es tan famoso por su psicología positiva, pero el primero trabajaba el miedo. Bien, entonces, ¿cómo poco a poco hay un interés en la felicidad? Entonces, como por poner este conjunto de ideas, tenemos que las emociones afectan nuestra toma de decisiones y las evaluaciones de las situaciones, como vimos en los experimentos anteriores. Como la heurística de peso, que les decía con Knopf. La ilusión de foco. Resulta que Kahneman ha mostrado que la forma en que evaluamos la felicidad o la vida depende del yo que piensa y el yo que vive, el yo que recuerda y el yo que vive. Entonces, cuando recuerdo la felicidad, es un proceso diferente a lo que estoy viviendo en el momento. Igual Daniel Gilbert ha trabajado con la predicción afectiva y el sesgo impacto. Resulta que somos pésimos para predecir las emociones que vamos a tener. Siempre las exageramos. Entonces, cuando me preguntan qué tan mal me voy a sentir, hicieron el experimento con madres que les preguntaban qué harían si su hijo moría. Y ellos, pensando en el futuro, de cómo me sentiría si mi hijo muere, siempre evaluaban la tristeza mucho mayor que lo que realmente personas que recién se les mueren los hijos lo viven. Es decir, predigo que el peso
la heurística de peso también le llaman, el sesgo de impacto, el peso es mayor. Pensar en que mis hijos se mueran me da mayor peso que realmente vivir la muerte de un hijo. Lo mismo pasa al revés, hacer una predicción efectiva sobre la felicidad. Casi siempre decimos, cuando logre mi plaza en una universidad voy a ser feliz. Probablemente vaya a durar una semana, un mes. Bien, predecimos el impacto de las emociones de una forma mayor. Bienestar subjetivo, ¿no? ¿Cómo tanto cambia el bienestar? ¿Será que es lo mismo que calidad de vida? Parece ser que el bienestar, y bueno, Dainer lo propone, dice que el bienestar depende mucho de cómo me comparo con el entorno. ¿Ya? Ahorita yo tal vez no tenga gran bienestar si estoy descalzo, porque el entorno tiene zapatos en general, pero tal vez hace miles de años donde la gente no tenía zapatos, pues yo no tener zapatos no me afectaba en lo más mínimo, ¿bien? Porque no tenía cómo compararlo. Entonces este bienestar comparado con la calidad de vida ha aumentado, pero el bienestar parece que siempre tiene un status quo. Bien, y lo mismo de la evaluación de una vida feliz, ¿no? Que tiene que ver también mucho con lo que hablamos de felicidad e infelicidad, cómo la emoción del momento afecta el cómo evalúo la felicidad de mi vida, cómo la memoria cuando recuerdo también afecta, y cómo lo social es un mayor predictor de la felicidad, aunque algo económico. Bien, todo esto lo tenemos como ideas de las ciencias cognitivas. Entonces, si se fijan, hay muchos estudios, hay muchísimos estudios. Como digo, no voy a profundizar en todos ellos porque seguramente desde aquí ya los habrán visto, pero esto me lleva justamente a la reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Ahí como parafraseando a alguien, lo traté de disfrazar de científico cognitivo para que no digan que tengo ideas políticas acá. Entonces, los científicos cognitivos no han hecho más que estudiar cómo las personas interpretan el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, tenemos muchos estudios, ¿cierto? De cómo interpretamos el mundo, cómo interpretamos la felicidad, pero la pregunta es, ajá, ¿y ahora qué? Entonces, aquí viene la parte importante y es, llego yo a la universidad, maestría en ciencias cognitivas, ok, trabajo en emociones. Muy bien, estamos en un área de bienestar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer acá? ¿Qué se hace desde las ciencias cognitivas? Ah, no, pues parece que conceptualizamos la infelicidad diferente a la felicidad, o sea, no es un antónimo. Tenemos unos índices de suicidio muy altos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Ven? Entonces, pasamos a esta reflexión. Y resulta que hay un universo paralelo, ¿no? Paralelo a las ciencias cognitivas, y hablamos de todo lo que es la educación emocional, la inteligencia emocional, desde el modelo de Meyer y Salovey, que fueron los creadores del concepto, pasando por las superventas y el bestseller de Daniel Goleman, y llegando, por ejemplo, a un modelo mucho más complejo de competencias emocionales como el de Rafael Vizquerra. Bien. ¿Y por qué digo que es un universo paralelo? Porque ellos no conceptualizan tanto. De hecho, yo me pongo a mirar los modelos de Castle, de Goleman, de Meyer, de todos ellos, y casi no hay contradicciones. O sea, no hay una pelea, no hay una discusión. ¿Ya? Nada, simplemente para Vizquerra es más importante agregar competencia social y habilidades del bienestar, y para Meyer es más una habilidad individual. Bien, pero no se contradicen. Y son superventas. Bien, entonces están en todo lado, es lo más vendido, es popular. Se han hecho estudios y hay una evidencia de un impacto positivo en el bienestar, en el rendimiento educativo y en el bienestar también organizacional, el clima organizacional. De hecho, Durlac ha hecho varios análisis, metaanálisis justamente de este impacto. Pero no podemos negar que es muy pop, ¿cierto? Entonces, yo me pongo a pensar de las críticas desde la Torre de Marfil. La Torre de Marfil es un concepto que utilizan para criticar a los científicos, que están desde lejos así mirando y diciendo, pero eso de inteligencia emocional es como muy pop, ¿no? A mí, por ejemplo, me lo han dicho literal. Hey, Caleb, usted que es tan positivista, porque siempre dicen positivista cuando uno habla de un experimento, tan reduccionista, ¿y en serio creyendo en la inteligencia emocional? Entonces, críticas desde la Torre de Marfil, ¿cierto? Tenemos al científico que critica todo lo que es la inteligencia emocional, especialmente
Estas son las tres críticas principales. La primera, el concepto. ¿Es inteligencia o es una habilidad? ¿Qué sería? Yo, literal, en la maestría en inteligencia emocional, yo doy la primera clase y se llama Historia y Conceptos de las Ciencias Cognitivas. Hablo un poco de lo que es la definición de inteligencia. Y llegan todos con brillo en los ojos y lo primero que hago es decirles como, Marta, te voy a presentar a alguien muy inteligente, muy, muy inteligente. Y te genero la expectativa, no, te va a caer excelente, te vas a llevar muy bien con esa persona, es muy inteligente. Y te llevo hace una semana generando la expectativa. Cuando por fin te presento a alguien, no puede mantener una conversación, pero baila muy bien salsa. Digo yo, ay, se me olvidó decir que era una inteligencia kinestésico-corporal. Y les digo a mis estudiantes que llegan con su brillo en los ojos, creyendo las inteligencias múltiples y todo esto, les digo yo, ¿no se sienten un poquito engañados? Y les genera ruido, ¿no? ¿Ustedes se sentirían engañados? ¿Cierto que sí? Es que tiene una inteligencia kinestésica. Uno se siente engañado, ¿cierto? Y entonces les genero ese choque. Les digo yo, ustedes que están aquí, estudiantes, son producto del marketing. Porque la maestría se llama en inteligencia emocional. Y se los digo. Y como que primera clase, una vez uno me levantó la mano en burla y me dijo, profe, devuélvame la plata de la maestría. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Justamente teniendo en cuenta lo que es la crítica desde la Torre de Marfil. Es verdad, o sea, la inteligencia, el mismo Gardner dijo, yo las utilicé porque si habla de habilidades, no van a escucharme. Luego vamos a la medición. ¿Será que esto de inteligencia emocional es un rasgo o es una competencia? ¿Es una habilidad para hacer algo o es parte de mi personalidad que habla de unos comportamientos que son más o menos estables en el tiempo? Ahí hay otra peleota. Y pues la más importante desde la Torre de Marfil de la Academia es como yo no hablo de eso porque eso es muy pop, eso es casi autoayuda. A veces se está flirteando con la pseudociencia, ¿no? A veces es muy simplista esa visión de la inteligencia emocional. Pero yo los llevo a esta pregunta y es, ¿qué se consume más? ¿Las ciencias cognitivas o la inteligencia emocional? ¿No es irónico que el marketing venda fórmulas dudosas usando la ciencia que los mismos científicos no usan para acercar sus hallazgos a las personas? ¿No les parece curioso que haya 2 Nobel de economía, que de hecho en la nueva ciencia de la mente ponen a Kahneman en la historia de las ciencias cognitivas, porque fue algo muy interdisciplinar, ¿cierto? Y que estos hallazgos que dan un Nobel de economía los utilicen para hacernos consumir y nosotros no lo utilicemos para hacer consumir bienestar, por ejemplo. Bien, teniendo en cuenta ¿qué le dio? Teniendo en cuenta esto y siendo justamente un poco interdisciplinar, y que sé que cuando yo estudié acá no estaba en fuerza o en boga todo lo que era la antropología, pero sé que ahorita ya sea antropología aquí en la maestría y en el doctorado, justamente me gustaría rescatar 2 conceptos clave de la antropología, que son los aspectos EMIC y ETIC. ¿Qué son los aspectos EMIC y ETIC? Básicamente, lo que nos dicen es que hay una versión o hay una visión de los participantes, de lo que ellos definen como real, significativo y apropiado, cuando hablamos de antropología. Y hay otro que es el lenguaje científico. Bien, antes estaban haciendo una definición entre mental y conducta para abordar algunas cuestiones de antropología, pero cuando Marvin Harris llegó hoy desde la antropología cultural, hizo esta definición. La verdad es algo muy importante para poder generar un impacto y realmente entender algo que podríamos hacer. O sea, él da el ejemplo de las vacas. ¿Ya? Él da un ejemplo de unas vacas en el cual dice, si yo les pregunto a los participantes, ellos no consumen las vacas porque son sagradas. Pero si hacemos un análisis, nos damos cuenta que todo tiene algo productivo, algo que si se comieran las vacas, no serían tan productivos en su territorio. Ya es algo más de recursos. Pero la explicación que ellos dan son diferentes. ¿A qué llevo yo lo de EMIC y el ETIC? Me parece importante que un científico deba conocer ambos. Y justamente en la primera clase
lo que les enseño a los estudiantes es, sí, la verdad es que la palabra inteligencia no me parece. Es una palabra que no va con lo que es inteligencia emocional. O sea, no, con lo que es educación emocional o habilidades emocionales. Pero les dije, de hecho el mejor proceso se llama educación emocional. Ya es un proceso para desarrollar competencias emocionales. Pero si uno conoce el aspecto EMIC y yo hubiera puesto en la maestría educación emocional, todas las personas que estuvieran ahí sentadas en la clase serían bueno, en Colombia licenciaturas son dedicadas a la pedagogía, ¿no? Entonces serían personas dedicadas a la pedagogía. Dejaríamos por fuera las empresas, dejaríamos por fuera muchos lugares donde hace falta una educación emocional. Entonces, la invitación de la reflexión justamente es esto. Como científicos debemos tener en cuenta el EMIC y el ETIC. Yo puedo generar un mayor impacto si utilizo esto a mi favor. Y las discusiones académicas nadie las va a quitar, son importantísimas. Pero el científico es el que debe conocer ambas. ¿Bien? Porque a veces estamos haciendo un menor impacto. Listo. Ahora hablando de teniendo esta reflexión, pasamos a lo que es una propuesta. ¿Qué propuesta fue la que yo llevé al Centro de Educación Emocional que tenemos en la Universidad del Rosario? Justamente aplicar un poco de lo que es la toma de decisiones, la economía del comportamiento, algo muy importante de las ciencias cognitivas, llevarlo a implementar programas de educación emocional. Bien. Hay dos puntos clave para hablar de la arquitectura de las decisiones, ¿no? La primera empezó con Kahneman y Tversky, que propusieron lo que es el sistema 1 y el sistema 2. Bien, luego llegó Gigerenzer a pelearle a Kahneman, a decir que no eran errores, pero básicamente están de acuerdo con el procesamiento dual. Tenemos un sistema muy automático y tenemos uno que es más racional. Luego llegó Thaler y Sustein, que hablaron de la arquitectura de la decisión. Tomaron esto del sistema 1 y 2, para generar cambios en las personas. ¿Bien? Cómo darle un empujoncito a las personas para que tomen ciertas decisiones. Eso tiene una propuesta política también que se llama el paternalismo libertario, que pues está como es manipulación o no es manipulación, o que tanto la gente es libre de decidir. Vamos a hablar un poquito de qué es entonces el sistema 1 y 2, y luego vamos a hablar un poquito de los notch. Entonces, ¿cuáles son estos dos sistemas de Daniel Kahneman? Básicamente se estima que nosotros utilizamos casi el 90% del tiempo el sistema 1. Somos rápidos, automáticos, intuitivos, emocionales, inconscientes, no nos damos cuenta de muchas decisiones, damos respuestas basadas en heurísticas y sesgos, y son respuestas inmediatas. Y rara vez utilizamos el sistema 2, lo utilizamos muy poco. El sistema 2 me habla de algo que es lento y deliberado, es analítico y lógico, es un proceso consciente, me da unas respuestas más racionales y me ayuda en decisiones complejas. Bien, es curioso esto. Si el 90% de las veces usamos el sistema 1, ¿por qué insistimos en generar cambios en las personas ayudándoles a entender? Porque siempre queremos hacer talleres, porque siempre queremos vender ideas, cuando es lo que menos utilizamos. Esto lo entendió muy bien el marketing y nos ayuda a hacer un montón de cosas con el sistema 1, a comprar un montón de cosas, pero también se ha utilizado en políticas públicas. Bien, hay unos programas de salud que se han utilizado aprovechando el sistema 1. ¿Qué utilizan? Entonces, ya basados en este sistema 1 y 2, sabiendo que la mayoría de veces somos automáticos, luego alguien más inventó lo que es la arquitectura de la decisión. ¿Cómo podemos utilizar el sistema automático de las personas para que tomen decisiones? Esto lo hizo Thaler y Sustein, especialmente Thaler con sus notch, que son empujoncitos, que utilizan el sistema 1. ¿Qué es un notch? Son unos pequeños cambios que hacemos
en el entorno para que las personas tomen decisiones. Entonces, es algo que modifica la conducta de las personas, es barato y fácil de evitar, las personas pueden decidir evitarlo, pero casi nunca deciden evitarlo, y no se prohíbe ni se eliminan opciones, siempre están las opciones de que las personas decidan. Un ejemplo de un notch es esto que utilizaron en Colombia, que se llamaba las estrellas en la vía. ¿Qué eran las estrellas en la vía? Siempre que moría una persona o dos personas en la vía, dibujan una estrella negra. ¿Ya? Si moría un bebé, dibujan una estrella pequeñita. Las personas iban a toda velocidad y solo con ver eso es algo que modificaba su conducta. Las personas como que decían, uy, aquí murió alguien. Y eso nomás los detenía un poco. Bien, se está aprovechando del sistema 1. Vamos a ver ahorita algunos ejemplos de notch, pero por ejemplo aquí intentaron uno que fue con los aleros en las mesas. Creo que ese es de México, justamente de salud pública. Uno dice, venga, el consumo de sal es dañino. El problema es que quitaron la sal, pero igual sí siguen consumiendo otro montón de cosas, pero para el consumo de la sal funcionó un poco. Uno dice, ¿en serio la persona es tan automática que solo por no ver la sal en la mesa no la consume? Sí, no la consume solo por verla en la mesa. Es perezosa, le da pereza levantar la mano y decir, ¿me trae la sal? Solo con eso ya se modifica. Eso es un notch. Sencillos, notch muy sencillos. En un aeropuerto gastaban mucho con productos de aseo, en productos de aseo, porque los hombres llegaban y orinaban todo, para todo lado. Solo dibujaron una mosca en el orinal, una mosca. Y ya con eso redujeron un montón. Eso es un notch. Un pequeño cambio. Ya después pusieron hasta canchitas de fútbol y todo, sí. Se han actualizado los notch, pero es un cambio muy pequeño que genera unos cambios grandísimos en el comportamiento de las personas. Bien. Luego tenemos otro mecanismo que es un sludge. Este fue más desarrollado por Sustain y es aprovechar el sistema 1, pero para detener, poner trabas para hacer un trámite. Entonces, por ejemplo, ustedes sí ven que si quieren abrir una cuenta en un banco, lo pueden hacer simplemente llamando, cancélenla. Tiene que venir personalmente. Tiene que llamar aquí, allí, allá. Eso es un sludge. Hay personas que siguen recibiendo una revista que nunca han leído durante años en su casa solo porque les da pereza cancelarla. Porque saben que hay que llenar formularios, hay que hacer un montón de cosas, ¿no? Eso se llama un sludge. Algo para enlodar la decisión, para que la persona diga, ¡ay! Por ejemplo, llamo muy de mal genio para cancelar porque algo está mal y me ponen 5 trabas hasta que yo digo, ¡ay! Dejemos así, pues si lo vuelven a hacer, ahí sí lo cancelo. ¿Bien? Eso es un sludge. Lo utilizan mucho las empresas para que nosotros no cancelemos. ¿Bien? Y luego tenemos el boost. Un boost lo que trata de hacer es mejorar el sistema 2, el racional. ¿Cómo? Dando información importante, pero no en un montonón. O sea, la tabla nutricional siempre ha estado en los productos, pero casi nadie lo lee. Entonces, un boost para que la persona tome las decisiones es esto. Ponerlo muy grande. ¿Ya? Hacer una arquitectura para que lo más relevante del conocimiento se pueda mostrar de una forma más rápida. ¿Bien? Bueno, y hay algunos modelos de arquitectura de decisión que no solo utilizan eso, sino por ejemplo el modelo Fogg habla cómo la gente debe tomar las decisiones. Debe tener una motivación, debe querer hacerlo. Debe tener la capacidad. Hay gente que quiere hacer unos cambios, pero no tiene la capacidad todavía para hacerlo. Y debe haber un estímulo que lo dispare. ¿Ya? La gente aquí, por ejemplo, pues está motivada a no morirse. Tiene la capacidad de ver una estrella. ¿Ya? Y ese es el estímulo. Entonces es un modelo que se utiliza en la arquitectura de la decisión. Aquí en el 5 hay ahorita algo de toma de decisiones o alguna línea. Bueno, línea no, pero proyectos. Ok. Ok, porque de pronto lo estoy pasando muy rápido porque estoy pensando que lo han visto más a profundidad y pues sí, de pronto me iba a detener más en mostrar lo que ya hemos hecho, pues teniendo esto en cuenta. Acá hay algunos ejemplos de notch, por ejemplo. Por ejemplo, estos son donaciones de órganos. Este es uno de los notch como más famosos que hay. Y es que si miramos la donación de órganos, hay unas diferencias muy grandes entre Alemania, que solo el 12% donan,
y Austria, que el 99.98% dona. Y uno dice, ¿a qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué hay una diferencia tan grande? ¿Será algo religioso? ¿Será algo ideológico que haga que aquí donen un montonón y aquí no? Pues no, realmente culturalmente no son tan diferenciados. Resulta que nosotros tenemos otro heurístico, otra parte de nuestro sistema automático que se llama el sesgo de status quo. A nosotros nos gusta dejar las cosas como están, somos perezosos. Y entonces un notch es dejar opciones por defecto. Resulta que aquí en Alemania, en esa época, ahorita después de ver esas estadísticas, muchos países empezaron a cambiarlo. En Alemania, la opción por defecto de donación de órganos era que no se donaba órganos. La persona que quería donar órganos tenía que firmar. Entonces se preguntaba como de acá, ¿quién quiere donar órganos? Casi todos levantaban la mano. ¿Alguien ya firmó? Bajaban la mano, nadie lo había hecho. En cambio aquí era al revés. La opción por defecto era que ellos donaban órganos en automático y tenían que firmar para decir no quiero donar. Miren los cambios tan grandes que hay. O sea, el notch y el sistema automático es muy, muy, muy poderoso, estadísticamente hablando. ¿Ven? Hay varios notch, solo acá como por poner algunos ejemplos. Otro de los procesos de sistemas automáticos que tenemos es la aversión a la pérdida. A nosotros nos duele más perder que lo que nos gusta ganar. Imaginémonos que ustedes se ganan en sus trabajos 2,000 pesos, ¿cierto? Y les dicen, hey, le subimos 500 pesos. Ahora ganan 2,500. Ustedes van a estar felices, ¿cierto? Una semana, 2 semanas. Pero si les dicen, a partir de este mes les quitamos 500 pesos, ustedes se van a ofender. Se van a ofender mucho. Y la ofensa les va a durar mucho. De hecho, son capaces hasta de renunciar. Son los mismos 500 pesos. Pero nos duele más perder que lo que nos gusta ganar. De hecho, se hace algo que se llama efecto de dotación y en marketing lo utilizan mucho. Eres el ganador de un viaje, ¿cierto? Para reclamar ese viaje tienes que comprar esto. Lo que están haciendo es darle una dotación para que después sienta aversión a la pérdida. No quieren perder lo que ya ganaron y terminan comprando algo que no necesitan. Marketing utilizando la aversión a la pérdida. Thaler, por ejemplo, utilizó un notch con sus estudiantes de tesis. De hecho, ese notch, si alguno aquí está trabado con su tesis, yo les puedo ayudar justamente. Thaler les pidió cheques por $100 a sus estudiantes que estaban muy demorados con la tesis. Y simplemente decía, cada semana, cada mes, no sé de acuerdo si era mes o semana, pero cada cierto tiempo, si no me entregan el avance de la tesis, toma ese cheque para mí. Fíjense que es aversión a la pérdida. O sea, estoy diciendo, tengo un montón de dólares ahí y no los quiero perder. En cambio, si le dicen, le pago $100, si me entrega el avance de la tesis, no va a funcionar tanto. La pérdida siempre va a doler más. Bien, entonces, ya saben, si quieren, recibo cheques. Y además de eso, lo puede hacer uno que haya una versión peor. Imagínense que acá hay 2 candidatos, el blanco y el negro. Ustedes aman al blanco y odian al negro. Yo podría además hacer algo como decirles, no solo cojo los $100, sino que los voy a donar a una causa contraria de la de ustedes. No sé, piensen en el candidato político que más odien e imagínense que su plata se va a donar allá si no hacen las entregas necesarias. Eso es utilizar la aversión a la pérdida con el sistema 1. Está también la heurística de disponibilidad y el efecto de arrastre. Tenemos la tendencia a ajustarnos con lo que la mayoría hace, ¿ya? Procesar lo que está más disponible, lo que yo veo más y lo que la mayoría de personas hacen, yo lo hago. Marketing. La preferida de las amas de casa. Ah, ok. O sea, como la mayoría lo usa, debe ser bueno. Si ustedes llegan al supermercado y tienen producto A y B y dicen, hey, ¿cuál compro? Ah, no, pues la mayoría se lleva el A. Ustedes se llevan el A. ¿Cierto? En política se utiliza muchísimo. Inflar las encuestas. Vamos ganando. Vamos ganando. Vamos ganando. Eso hace que la gente
realmente no usamos tanto el sistema 2, nunca miran las propuestas políticas y dicen como, si la mayoría está votando por ese candidato, yo no voy a ser el único bobo que no voto por ese. Algo deben estar todos viendo que yo no veo. ¿Bien? Sesgo de arrastre y heurístico de disponibilidad. Resulta que han hecho unos estudios donde es muy contraintuitivo, pero funciona. Con estudiantes universitarios que consumen mucho alcohol o consumen tabaco, también funciona. Resulta que muchos consumen porque creen que es algo normal, que la mayoría de estudiantes hacen eso. Pues es lo normal, ¿no? Los estudiantes bebemos y fumamos. Eso es lo que hacemos. Resulta que en lugar de poner en las cajas de cigarrillos imágenes desagradables, no funciona tanto, lo hacen todo lo contrario, como la mayoría de estudiantes consume poco alcohol y ponen la estadística. La gente cambia la percepción, dice, como que no, como que tenía una idea errónea y no es tan normal. No sé si alguna vez se han sentido excluidos, que pronto dicen, vámonos por unas chelas o algo así, y los miran como, no, pues no está bien, y se sienten un poco así. Castigo social. Suele pasar. Puse la imagen del Transmilenio, que es, ¿cómo le dicen aquí, el de México? Ese Metrobús, porque justamente estamos con una universidad de... Ok, creo que... no, ya. Con una universidad de Colombia, no del Rosario, estamos tratando de ver un programa justamente utilizando la heurística de disponibilidad de arrastre con los colados en Transmilenio. Estas personas se están colando, se están metiendo sin pagar. Muchos creen que es porque nos roban y es que eso lo hace todo el mundo, y resulta que es un porcentaje muy pequeño de los que no pagan el pasaje. Entonces, mostrar esto, decir, no, venga, usted es de los pocos que no paga, no me diga que es revolucionario, es de los pocos que no está pagando. Eso hace que todos los que sí pagamos, pues nos sintamos robados, pero por ustedes, por ejemplo. No se tiene que decir ese argumento, sino que el solo hecho de mostrar que son una poca excepción da buenos resultados a veces. Sesgo de compromiso. ¿Nunca les ha pasado que pasan preguntando por un taco y de pronto dicen, ay vecina, acá dicen vecina, no, bueno, ay vecina, voy a mirar, yo vengo ahorita, pueden irse y no volver, pero se sienten mal y vuelven a comerse el taco donde la vecina solo porque le dijeron, aunque es alguien que no conocen. Eso se llama un sesgo de compromiso. Resulta que han visto que ese sesgo de compromiso y el efecto de mera medición funciona con votos y vacunas. Solo preguntarle a las personas dónde va a votar, cómo va a votar, y si utilizan un mapa, es mayor el sesgo de compromiso, señale dónde va a votar. No les pueden hacer seguimiento, pero la gente se siente comprometida y los índices de voto y de vacunarse, decir dónde se va a vacunar, aumentan, solo por preguntarle a la gente dónde lo va a hacer y que señale con una X. Bueno, también hay algunos de castigo social, por ejemplo, con consumo de energía, poner caritas tristes o alegres. La gente dice, uy, me van a mirar mal. También lo hacen con mimos, en Bogotá también lo hicieron con algo de ciudadanía con mimos. Si alguien botaba un papel a la calle, en lugar de una multa, funcionaba más que saliera un mimo y lo hiciera quedar como alguien puerco, cochino. ¿Bien? Con un mimo. Entonces todos estos son notch y heurísticos. Listo. Ahora pasemos justamente en qué hemos estado trabajando en la Universidad del Rosario. Entonces voy a enfocarme en 3 cosas principales que han sido, uno es el Centro de Educación Emocional, que hace parte del área de bienestar donde estoy trabajando. Es un centro que tiene un edificio con áreas para deportes, para danza, para música y, bueno, muchos programas de bienestar que incluyen talleres, clases, tienen una gran cantidad de servicios de bienestar. Dentro del UR Emotion tenemos la maestría en inteligencia emocional y bienestar. Bien, que la abrimos justamente, yo allá luchándola, es una maestría en inteligencia emocional que tiene 3 clases de ciencias cognitivas, lo cual es un gran avance para las ciencias cognitivas en Latinoamérica, creo yo, porque no es tan común y uno dice, ciencias cognitivas, psicología, no es exactamente lo mismo, psicología.
Y entonces ya logré poner primero la historias y conceptos de ciencias cognitivas, una parte de procesos cognitivos donde les enseño Notch, y hay otra clase allá trabajan mucho somática, tienen unos proyectos que se llaman Pensando con el Cuerpo, entonces justamente agregué también algo de todo lo que se ha hecho de cognición corporizada y con emociones. ¿Bien? Entonces, justamente la maestría tiene estos componentes. Y cerramos, voy de lo general a lo más específico, con Boomi. Boomi es una aplicación con inteligencia artificial generativa que es el trabajo de grado de uno de los estudiantes de la maestría que estoy dirigiendo. Entonces, es para que miren cómo en cada uno de los componentes se puede utilizar algo de las ciencias cognitivas. Creo que es eso. Entonces, por ejemplo, Brian Wansink ha hecho algunos estudios, está por allá con las controversias, pero más allá de eso, ha hecho unos cuantos estudios para mirar, él le llama efecto de inercia o efecto de sí, lo que sea, sistema 1 en la comida. Resulta que hizo algunos estudios donde ponía palomitas rancias. Palomitas rancias, invitaba a la gente a una película, ponía unas palomitas, habían pequeñas y grandes, pero estaban rancias. ¿Qué se dio cuenta? Las personas que tenían cartones más grandes comían más palomitas. Uno supondría que apenas las prueba uno dice como, uy, y no come más. Pero no, resulta que cartones más grandes se come más, aunque sean rancias las palomitas. También hizo algo de autocontrol con la sopa de tomate. Hizo una sopa de tomate que se autorrellenaba y las personas no se daban cuenta. No se daban cuenta y se comían varias tazas y no se daban cuenta. ¿Ven? Entonces, uno dice, en algo tan sencillo como la comida, hay notch, hay efectos del sistema 1. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? O qué es de parte de lo que le he intentado implementar allá. Son estrategias de alimentación consciente. Allá hay una nutricionista que daba algo de alimentación consciente. Entonces yo, por ejemplo, utilizaba técnicas como Bubba Kiki. ¿Conocen Bubba Kiki? ¿No? Bien. Bueno, algunos sí, otros no. Bubba Kiki es un experimento en el cual se hablaba de iconicidad del lenguaje. Básicamente, si yo a ustedes les pregunto o les digo, uno de estos se llama Bubba y el otro se llama Kiki, ¿cuál es Bubba? Este, ¿cierto? Y este es Kiki. ¿Por qué sabemos? No, Bubba Kiki. Realmente le puedo poner en desorden los nombres y la gente suele decir Bubba Kiki. Resulta por lo redondito. Justamente ahí vamos para todo lo intermodal. Entonces yo allá explico y digo, a veces hay unos fenómenos Bubba Kiki que nosotros no nos damos cuenta. Pues podemos hablar de la percepción intermodal. Simplemente yo les hacía un experimento y les ponía cerezas, por ejemplo, les ponía cerezas y les ponía chocolate amargo. Les decía cuál es Bubba y cuál es Kiki. ¿Cuál es Bubba y cuál sería Kiki? ¿No? La cereza es Bubba, ¿cierto? Les ponía sonidos de un serrucho así y el sonido de unas burbujas. ¿Cuál es Bubba y cuál es Kiki? ¿Ven? Entonces, este fenómeno es intermodal, funciona en varios sentidos. Ya varios de nuestros sentidos también se utiliza desde el marketing. Yo les decía, estos dos son cafés. Los dos pueden ser exactamente el mismo café, pero uno es Bubba y uno es Kiki. Me están dando una información adicional. Resulta que este es el café que yo me imagino para agarrarlo y salir corriendo en el trabajo porque voy tarde mientras me lo voy tomando. En cambio, este es el que yo me imagino en un café sentado teniendo charlas profundas, ¿cierto? O relajando, con música suave de fondo, una samba por allá, algo así, ¿cierto? Puede ser el mismo café, pero el Bubba Kiki me da información adicional. También sirve como descriptor de emociones. Hay unas emociones que voy a asociar más con Bubba que con Kiki. Y uno de los principios de la educación emocional es ser consciente de las emociones, tener nombres y tener descriptores de las emociones para poderlas regular después. Entonces les enseño fenómeno Bubba Kiki y lo utilizo en alimentación consciente justamente para que tengan más descriptores, para que se den cuenta de cómo pueden utilizar fenómeno Bubba Kiki desde descriptores intermodales, saborear más, saborear, sentir la
o sea, sentir como la textura de la comida y todo. Entonces, esto, por ejemplo, lo trabajo junto con la nutricionista de alimentación consciente. También hay algunos notch que ayudan a que no comamos tanto ni demás. Por ejemplo, los platos pequeños hacen que la comida sea más grande. Solo lo visual hace que yo coma un poco menos. Ver la comida, andar comiendo mientras estoy viendo una serie, hace que, como mostró Brian Wansink, comemos y comemos y no sentimos que nos llenamos. Entonces, es como utilizar estos conceptos para hacer notch y voz desde la alimentación consciente, por ejemplo, en el bienestar, desde el Centro de Educación Emocional. ¿Qué más? Programas de educación emocional. Todo estudiante de la maestría en inteligencia emocional se tiene que graduar haciendo un programa de educación emocional, implementándolo. No es una maestría de investigación, es una maestría aplicada. Entonces, yo siempre he tenido la crítica con mucho de la educación emocional y es que es la talleritis. Entonces, allá lo he luchado diciendo, cada 100 todos somos automáticos, no insistamos en enseñar y enseñar con un taller que se les va a olvidar al poco tiempo. Tenemos que hacer estrategias automáticas de arquitectura de la decisión. Entonces, por ejemplo, una estudiante ahorita que está trabajando con los padres, es muy difícil generar la comunicación entre padres. Entonces les dan el taller y les dicen, o sea, entre padres y alumnos. Les dicen, por favor, hagan la tarea con sus padres. Les dan un montón de teoría de la crianza, que si hay que ser autoritario, que si no hay, les dicen un montón de teoría y no hay cambios reales. No generan los espacios para comunicarse con sus hijos. Entonces, algo que se ha implementado dentro del programa de educación emocional, sí tiene los talleres, sí tiene parte de contenidos, es aplicar, por ejemplo, un sludge para comunicación con padres. ¿Ya? Resulta que los padres rara vez se acercan al colegio, rara vez lo hacen, y cuando se acercan es para recibir las notas de sus hijos. Pues se le pone un sludge, y es, no pueden reclamar la nota de su hijo a menos que cada uno diga algo respecto al otro. ¿Ya? Referente a sus gustos, aspiraciones u otros temas. Se puede ir variando. Es decir, yo no puedo reclamar mis notas por las que vengo si no saqué un tiempo, así sea en el carro, llegando a recoger las notas. Pero obliga a que saquen el tiempo de hablar y tener una comunicación, que casi nunca sacan ese tiempo. Entonces, ese es un slot que se utiliza para que comunique. Y también en el You Are Emotion, pues tenemos recordatorios ancla, entonces se les pasa la rueda de las emociones de Plokchik, por ejemplo, se les pasa en un llavero para que tengan un ancla y siempre estén recordando. Hay unos espacios especiales para cada una de las temáticas que se dan en el VR Emotion. Ya, si quieren hacer el turismo, están bienvenidos, invitados allá en Colombia a mirar el VR Emotion. Talleres también hay. Por ejemplo, el principio de bondad es una estrategia que se les enseña desde la comunicación para evitar algo como lo que vimos con el efecto Knopf, que es la tendencia a hacer una interpretación de culpabilidad, especialmente cuando hay algo negativo. Entonces se les explica el efecto Notch, se les hace, y luego se les dice técnicas de comunicación para el principio de bondad, que siempre hace la mejor interpretación del otro, porque tenemos la tendencia automática negativa. Bien. ¿Qué más? Bueno, vamos con Boomi. Entonces vamos por Boomi, que es una aplicación, como les decía, en la maestría de nosotros tenemos ingenieros de sistemas. Yo creo que es muy parecido aquí a lo que pasa en el 5, que hay de muchísimas carreras, gracias a el MIC y el ETIC y el marketing. Bien, entonces gracias a eso tenemos personas que son politólogas, economistas, de todas las áreas. Y por ejemplo hay una persona que es ingeniero y trabaja con inteligencia artificial generativa. Bien, entonces se está creando Boomi, que es una aplicación que ayuda a generar un diario de emociones y de agradecimiento. Esto justamente nos ayuda mucho para la ilusión de foco. Entonces, si se fijan, primero está el modelo de Russell de las emociones, donde están los 4 cuadrantes, y da una retroalimentación de la emoción que yo escoja en X momento. Si de pronto yo no sé, qué emoción siento, la inteligencia artificial me ayuda
uno le da la opción de no sé lo que siento, y depende de la situación que yo escriba, me sugiere algunas emociones que puede ser que esté sintiendo. Bien, esto me ayuda a hacer un diario de emociones y un diario de agradecimiento. ¿Qué pasa? La ilusión de foco y el sesgo de impacto es que normalmente cuando pensamos en algo que nos va a pasar, solo nos enfocamos en el suceso. Por eso pasaba con las madres que cuando pensaban en la muerte de sus hijos en un futuro, creían que iba a ser lo peor. ¿Pero por qué? Porque solo se enfocaban en la muerte de sus hijos. No se enfocaban en que podían tener amistades, otros proyectos u otras cosas que les ayudaran a salir. Entonces la ilusión de foco hace que seamos un poquito exagerados en el impacto de las emociones, y algo tan sencillo como un diario de agradecimiento nos ayuda a no enfocarnos solo en lo negativo. Entonces, por ejemplo, la aplicación, uno hace agradecimientos de diferentes tipos y la aplicación me genera una analítica en la que dice, en el último mes has agradecido por 300 cosas que no te habías dado cuenta. Bien, es una forma de disminuir el impacto del sesgo de impacto. Entonces, tenemos bus del tipo diario de emociones, basado en la cuadrícula del afecto, que además de eso me ayuda a identificar por tiempos, días, semanas, qué emociones son las que prevalecen. Tenemos una retroalimentación de la función emocional, depende cómo me siento en el momento, me retroalimenta y me dice, ok, te estás sintiendo así, probablemente sea por esto, esta emoción es funcional por X, Y o Z. El no sé lo que siento para ganar un léxico emocional, para tener más descriptivos de emociones, para tratar de entender las emociones, que es una de las 4 habilidades emocionales más importantes. El reporte diario de agradecimiento, para disminuir la ilusión de foco, por ejemplo. Ay, ¿verdad que tengo esto? Pero no me pasa. Dale clic dentro de la presentación. No, allá. También, justamente pasando a pensar en lo social como un mejor predictor del bienestar, se trabaja sobre la asertividad. Entonces tenemos un módulo dentro de la aplicación de entrenar la asertividad diferenciando lo que son respuestas agresivas, pasivas y pasivo-agresivas. Todo con inteligencia artificial generativa. Entonces yo puedo escribir una situación muy específica, como no sé cómo decirle a mi amigo que no le quiero prestar el carro, algo así. Entonces, la aplicación me genera situaciones donde hay una respuesta agresiva, donde hay una respuesta pasiva, donde hay una respuesta pasivo-agresiva y donde hay una respuesta asertiva, y me va retroalimentando, ¿ya? Entonces es como una especie de entrenamiento. Cuando yo ya logro 3 respuestas asertivas, que son siempre diferentes, pues me da la retroalimentación. Ya cuando logro 3 me dice que está bien. Si hago 3 pasivo complacientes o pasivo agresiva, igual me retroalimenta y me dice está siendo muy agresivo, estas son las características de la agresividad, hay mejores formas de decirlo. Bien, entonces es como un chat donde está adaptado a las situaciones de cada persona. Ok, retroalimentación constante y respuesta a situaciones específicas de cada persona. ¿Qué es lo que acabo de decir? Ahorita estamos trabajando en algo. Estamos generando ya tenemos un módulo donde se crean cuentos, estaba pensado para que puedan dialogar con estudiantes, con sus hijos. Entonces, heurística de familiaridad, cuando yo veo mi nombre o algo me es familiar, me gusta más, me engancha más. Entonces, yo pongo los nombres de mis hijos o de un niño cualquiera, pongo el nombre, cuáles son sus gustos, y me genera cuentos donde ese niño es el protagonista y me le hace unas animaciones. Eso ya está, entonces ya se puede descargar los cuentos, pero estamos trabajando para que los cuentos se conviertan estilo Calabozos y Dragones, es decir, hacerlo de asertividad pasivo y agresivo, pero que vaya tomando decisiones en el momento. Entonces, por ejemplo, el niño va caminando por el bosque y se le aparece un gigante y le dice que no lo deja pasar. Entonces, le aparecen las opciones como, ¿qué le dirías al gigante? Puede ser agresivo, como que a este gigante le voy a dar golpes y voy a pasar. O puede ser pasivo, como, bueno, señor gigante, me voy. Y entonces le dan las mismas opciones para que en medio del juego vayan entrenando la asertividad. Y también estamos trabajando en una comunidad Bubi para retroalimentación en contextos reales. Una comunidad donde las personas puedan escribir lo que están sintiendo, lo que vayan a decir,
y que los demás puedan hacer retroalimentaciones de asertividad. La misma inteligencia artificial trata de identificar qué es lo que escribió la persona, cómo se puede validar la emoción y cómo se podría responder. Y pues también está hecha para que identifique si hay algo agresivo y no deje que lo publique. Entonces también para que se haga en un contexto real. Algo más, ¿qué más tenemos? Bueno, la aplicación tiene además un termociómetro, que es de nuevo la cuadrícula del afecto, donde yo puedo poner día a día qué emoción siento los trabajadores ponen y me genera un clima emocional de la empresa en tiempo real, donde yo puedo saber qué emociones se están primando en una organización. El Habla con Boomi es un chat para validación y comprensión emocional y es un chat general donde lo direcciona a los diferentes módulos de la aplicación. También genera hay un modo de relajación, de meditación personalizada, donde dice, estoy muy estresado porque había mucho tráfico. Entonces genera una grabación con una música, unos ambientes, y específicamente habla del tráfico. Y bueno, lo de los cuentos ilustrados y personalizados. Además de eso, también se está haciendo una evaluación de impacto con Boomi, que es ya mostrándole todas las aplicaciones que se han hecho, pues la idea también es poner a prueba los programas de educación emocional. En este momento estamos mirando con Boomi una medición pre-test, post-test, en el cual se está aplicando el cuestionario TMMS, que está basado en Meyer y Salovey, de percepción, comprensión y regulación emocional. Se hacen unas entrevistas para identificar qué actitudes y prácticas sobre educación emocional se tienen, para luego hacer una intervención de un programa personalizado. Es decir, la misma inteligencia artificial hace este diagnóstico y dice, ok, percepción, la percepción es esto. Por ejemplo, la percepción si llega a tener, también es percepción o atención emocional, si es muy alta, no es tampoco un buen indicativo, entonces lo manda para el módulo de relajación. Si está muy baja, entonces le enseña a prestarle atención a las emociones y darle nombres. Es decir, depende el resultado que cada persona tenga de esto, la inteligencia artificial en automático me genera un programa personalizado con los módulos de Boomi. Lo estamos haciendo ahorita con Data Wi-Fi, 35 personas, hay de Colombia y México. Y bueno, la idea es hacer luego un post-test donde se vuelve a medir, mirar si sí mejoraron las competencias y una entrevista de percepción sobre la intervención. Pues bueno, unas cuantas referencias de las primeras ideas de lo que se había hecho y no sería más. Muchísimas gracias. Perdón si hablé muy rápido. Okay. Las preguntas. ¿Alguna pregunta a alguien? Sí, a ver, te paso el micrófono. Muchísimas gracias. Pues te felicito, Khaled, como siempre es muy, muy grato escucharte y ahorita más que estás en esta conferencia y yo quiero preguntarte ¿cuánta población de estudio tienen estimada para lo que están haciendo del Data Wi-Fi? O sea, ahorita que son profesionales y trabajadores remotos, ¿cuántos en México y cuántos allá en Colombia o hay algún estimado? Ok, ahorita en esta medición pre-test y post-test solo tenemos 35 personas. Okay. Pero ya, por ejemplo, lo que es termociómetro y esto, tenemos varias empresas que lo han aplicado. No tengo los números concretos, sí, pero yo creo que son más de 400 personas en diferentes organizaciones que lo están utilizando. Porque la idea es apelar a lo global de la organización, hacer una medición global, pero que asimismo cada trabajador pueda hacer su programa personalizado. Okay. Entonces, esta solo con esta pequeña población. Y cuando hablas de inteligencia emocional, ¿hay algún margen de error cuando hablas de asertividad y todo eso, de que se equivoque la inteligencia emocional o no? Ahí no me quedé como muy claro. Lo ponemos a prueba constantemente, o sea, siempre hacemos prompts para tratar de mejorarlo. Entonces, había una parte donde se iba muy a la autoayuda justamente, y entonces lo regulábamos y no des este tipo de consejos y cada vez vamos mejorando el prompt. Siempre que hay algún error, lo vamos mejorando. Y ya pues esto es más como para poner a prueba justamente cómo se está utilizando. De hecho, también hay 2 psicólogas clínicas
que están aprovechando la aplicación para complementar las intervenciones que están haciendo con sus pacientes. Y también nos dan retroalimentación de cómo se sienten, de cómo les ha servido o no les ha servido. Ok. Especialmente el diario de emociones lo utilizan mucho para la clínica. Sí, y el diario de emociones me pareció súper interesante porque es para aplicarlo ahorita en niños, creo que escuché, ¿no? En niños o va para, lo quieren proyectar también. Mayores de 8 años De 8 lo años. tenemos en este momento. Ok, muy bien. Pues gracias, Khaled. Bueno. Gracias, bueno. Felicitaciones. Una, ¿por qué Bumi? ¿Qué significa? Dos, ¿qué fuente de información alimenta la inteligencia artificial generativa? ¿Y qué restricciones tienen ese sistema de aprendizaje 1 o que hay que considerar para que Ok. funcione? Bumi pensando en el sonido del corazón. Sí. ¿Qué alimenta? Tenemos varias fuentes, o sea, por ejemplo, primero utiliza algo parecido al ChatGPT, o sea, ya viene de Internet, o sea, siempre necesita Internet, pero las restricciones se las damos, es decir, tiene una inteligencia genérica, generativa, y lo restringimos, por ejemplo, en el diario de emociones, en la identificación emocional que llega y sugiere emociones, lo restringimos a algo que se llama el universo de las emociones de Vizquerra. Rafael Vizquerra tiene un libro específico de todo este universo y las galaxias emocionales, muy pedagógico para identificar tipos de emociones, entonces lo restringimos a eso. Y depende, de nuevo, con que vayan apareciendo nuevas fuentes de restricción, les vamos poniendo a la inteligencia artificial general, le ponemos restricciones. Por ejemplo, en esta comunidad Bumi, identificamos algunas, se me olvidó cómo se llama, que utilizan, le ponen arrobas o símbolos a palabras para no decirla. Entonces, para no decir la grosería, ya entrenamos a la inteligencia artificial para que identifique esas palabras y las pueda restringir. O palabras que, por ejemplo, en bulimia y anorexia, Ana y Lina, por ejemplo, era algo... Sí, nimia, algo así era como que identificamos que podían utilizar eso y la inteligencia no identificaba que estaban hablando de esto, entonces ya también le pusimos contexto para que pueda identificar este tipo de cosas. O sea, cada vez la vamos entrenando más. Sistema 1. ¿Qué restricciones hay de ese sistema de aprendizaje inconsciente? Restricciones. Digamos, ¿qué aspectos hay que considerar o qué fallas puede tener o qué hay que estar que hay que poner a pruebas. O sea, realmente parece que no procesamos todo. O sea, puede ser muy rápido, pero no siempre esa rapidez aplica para todo. ¿Ya? Entonces hay algunas cosas que se pueden condicionar más fácil, hay otros estímulos que son más salientes que otros. Entonces también eso ya es algo como una pregunta empírica. Realmente mirar si está funcionando o no. Caleb, bueno, me da mucho gusto saludarte. Me siento como cuando voy a la tienda y me dicen encontró lo que buscaba. Y estoy trabajando en un proyecto parecido, pero tiene que ver con salud y bienestar. Y me preguntaba sobre esta cuestión. Yo creo que en el campo de la salud hace tiempo se trabaja el sistema 1, quizá no con esta base teórica. Por ejemplo, para cortar la epidemia de VIH se usaban condoneras en sitios de encuentro, es decir, transformas el entorno para que haya disponibilidad. Porque además el comportamiento sexual es altamente impulsivo, no planificado, etc. ¿no? Voy a lo corto. Entonces, nosotros hicimos una encuesta sobre salud y bienestar. Bienestar es un concepto que también está asociado a la salud y casi todos rodean, ¿no? ¿Qué es la salud? Es un estado de bienestar en cualquiera, físico, mental, ¿no? Pero bueno, aquí esta forma de interpretarlo basado en la cognición rompe un poco con los aspectos del entorno que son sludge puro, ¿no? Es decir, en los grupos de enfoque, la conversación sobre las barreras para el bienestar, por ejemplo, en la parte alimentaria, ¿no? Está lo que te venden. Entonces, tú puedes preprogramar a alguien para que esté dispuesto a tomar la mejor decisión, pero cada vez que va a la cafetería encuentra la misma basura. Es decir, es basura, no hay otra manera de decirlo. Tiene el sistema de sellos y lo puede interpretar y es un camino corto al modo 1 de decisión, ¿no? Pero, de todas maneras, es basura. Es decir, hemos como que lidiado con esta parte y voy a las cafeterías, hago observación de campo y ¿qué hay para beber? Coca-Cola, Pepsi, nada, lo que sea. Y el agua es más cara o igual de barata que un refresco, o sea, barreras del entorno, ¿no?
es decir, cómo lo puedes superar. Es, la manera en la que tú lo presentas es entusiasta en el sentido de que apuesta a porque las personas mejoren su calidad en la toma de decisiones. Pero ¿qué hay si el entorno no se transforma? Esa es una primera pregunta. Es decir, probablemente estamos generando también un camino directo a la frustración al darse cuenta que no va a tener éxito constantemente porque el entorno no le facilita esa mejor decisión. Esto es algo que, por ejemplo, los impuestos a los refrescos y los alimentos chatarra ha mejorado un poco. ¿Por qué? Porque cuestan más caros y entonces la gente ya no los puede comprar, ¿no? Pero bueno, eso y otras dudas que igual después podemos charlar sobre la iniciativa. Bueno, son varias cosas, ¿no? Sí, efectivamente, los notch se han utilizado mucho en salud es en lo que más se ha utilizado. Control de natalidad, hay uno de aversión a la pérdida que me gusta mucho, que hicieron de $1 diario, donde se dotaba a las personas, a las mujeres jóvenes que no estaban embarazadas, les daban $1 diario. Y si se embarazaban, perdían el dólar. Y eso funcionó mucho más que repartir condones, por ejemplo, porque hacían que tuviera disponible mi dólar y no lo quiero perder. Entonces, sí, en salud se han utilizado muchísimas. ¿Qué pasa? De hecho, es una de las críticas que le hacen a la inteligencia emocional, y es que dicen es muy individual. ¿Ya? De hecho, dicen alguien muy inteligente emocionalmente puede hasta llegar a ser un manipulador en potencia. ¿Ven? Pero justamente a eso es a lo que se apela un poco, y es a desarrollar autonomía emocional. El SLODGE y todo esto, y las competencias emocionales es desarrollar habilidades para la vida en el individuo para que se pueda afrontar a estos ambientes. Y también desde las políticas públicas, ahí es la importancia también de lo social, políticas públicas como la del salero, como el exceso de azúcares y todo eso. Entonces hay que atacar por los dos lados. Por un lado, la educación emocional ataca al individuo y lo trata de fortalecer, pero eso no es quitar toda la apuesta de las políticas públicas en salud, que son importantísimas. Entonces creo que es un poco de cada cosa. Perdón, un comentario, discúlpame. La parte esta de los talleres, yo sé que estamos familiarizados con una perspectiva de talleres basada en la concientización, que tiene su raíz frecuentemente en la idea freiriana de la emancipación y la importancia del pensamiento crítico. Pero no todos los talleres se diseñan igual. Puede haber talleres basados en la toma de decisiones y pueden tener un mejor pronóstico pensando en esto, ¿no? Es decir, al final la gente necesita mejorar su toma de decisiones en un sentido práctico, ¿no? Sí, sí. Correcto. De ahí los boosts. Los boosts son para utilizar en talleres y volvemos a lo complementario. Ya, yo sé que medio dije lo del taller, pero no es quitar el taller. El taller es importante, pero no es suficiente para generar hábitos en especial, porque los talleres son del momento. Perdón, Bueno, gracias, Caleb, ¿verdad? Primero, quisiera saber tu opinión respecto a... Me llama la atención que traes acá, bueno, a propósito de tu conferencia, el tema de inteligencia emocional, ¿no? Pero siento que ese concepto cabe dentro de un paradigma más amplio que a mí me llevó al tema de este término de habilidades blandas, por ejemplo, que últimamente, no sé, en Colombia, pero en México se habla mucho. O sea, todo el mundo en ámbitos laborales, universitarios, te cansas de escuchar que gestión de tiempo, que empatía, que pensamiento crítico y etc., que uno sabe que es importante, ¿no? Pero lamentablemente siento que cae en esta crítica que tú haces, ¿no? Es esta visión tallerista y no sé si eso me agradó tú, que en el ámbito emocional, cómo las ciencias cognitivas pueden ayudar a aterrizar algo y aplicarlo, ¿no? Específicamente en una situación. ¿Tú crees que ese mismo enfoque podría revolucionar estas áreas? Porque te doy un ejemplo, ¿no? Hace poco terminé como un curso de esos que imparte Santander en online, que se llamaba, de hecho, resolución de problemas y pensamiento crítico. Entonces yo me anoto bien súper emocionado. Y ya cuando terminé y me pidieron calificarlo, lo califiqué en 0, así. Digo, no me sirvió, como dijeran, son cursos basura. O sea, es pura paja y no hay nada que te ayude a formar un hábito. Y siento que eso mismo pasa o sea, si me hablas de, oye, trabajo en equipo, ¿cómo hablamos y cómo enseñamos trabajo el equipo con
con los jóvenes o en ámbitos laborales. Yo creo que no hay muchas diferencias. Entonces, tu opinión, ¿qué opinas en cuanto a este enfoque, si es como replicable a otros? Justamente creo que es lo que acaba de decir, es un resumen de mucho de lo que dije en la ponencia, y es, por un lado, está esta visión realmente desde la ciencia, del científico y del académico, que lo ve muy basura, pero también tenemos que entender que las personas en general no van a entender si yo les pongo a leer el handbook de Emotion, Embodied Emotion o algo así, no lo van a entender. Entonces hay que hacer una unión para utilizar la ciencia cognitiva para que ayude a darle más fuerza a eso que ya se está dando. La gente lo quiere comprar. Pues entonces el llamado es justamente que nosotros entremos a ese mercado para darle un poco más de fuerza. Porque esto que me dice de habilidades blandas, claro, ¿qué es eso? La rueda del eufemismo se llama. Que es como cada vez le vamos buscando palabras para vender más. Antes eran habilidades blandas, luego se llamaron habilidades del siglo XXI. Ahora están hablando de habilidades para la vida. Nosotros hablamos de habilidades para la vida y competencias emocionales. Bien, es eso, es como si me pongo a discutir mucho el término, pues tal vez no vaya a impactar tantas personas. Es mirar, hacer un benchmarking y mirar cómo puedo yo impactar justamente más en las personas aprovechando la ciencia cognitiva. Sí, gracias. Gracias. Bueno, esto te lo he dicho personalmente, pero sí quisiera decirlo públicamente, en el sentido de que a mí me entusiasma mucho lo que has hecho, porque creo que una de las grandes carencias dentro del perfil de egreso de las ciencias cognitivas es justo que tenemos tantas herramientas para de alguna manera acercarnos a cuestiones intertransdisciplinarias, bueno, tal vez no trans, pero inter sí, y como que echamos a un lado esas habilidades, ¿no? Entonces, en cuestiones aplicadas, digo, el posgrado está pensado en ser algo académico, pero en cuestión de lo que le podemos también aportar al mundo, me parece que es importante. Yo quisiera ahondar un poco más sobre cuáles han sido tus retos para aplicarlo, ¿no? Porque esto, o sea, hay una parte detrás, una chamba detrás de también saber vender y supongo que aplicar estos mismos tipos de cosas a quien toma las decisiones allá afuera. Entonces, más bien, mi pregunta va hacia, ¿tú qué te has encontrado? ¿Cómo has tratado de convencer? Lo dijiste un poco sobre el concepto de ciencias cognitivas. Es complicado de entender. Las personas no tienen necesidad de saber y no les interesa. Entonces, más bien, ¿cuál ha sido la chamba detrás? Uy, hay un reto gigantesco. La verdad, creo que el mayor reto que he tenido es justamente dar esto a una población que entra a una maestría que no es del ámbito de la investigación académica. Entonces, de hecho, yo les digo, la primera clase les digo, acá tenemos dos retos. Mi reto es poder bajar la información que está muy en el ámbito académico y ellos escuchar hablar de un poco de cosas que es como, van a decir, no entendemos. O sea, les hablo de Turing y quedan como, el de la película, o cosas así. Entonces, me ha tocado hacer unas actividades muy prácticas para enseñar conceptos muy básicos. Entonces, por ejemplo, analógicamente computador. ¿Qué les hago yo? Yo literal les hago un listado de palabras que dicen hardware, software, input, output, todo esto a un lado. Al otro lado les hago letras que dicen cuerpo, mente, percepción, conducta, todo esto, y los pongo y bueno, háganse allá en fila, pónganse el papelito. ¿Cuál podría parear ahí? ¿Por qué? O sea, dedicar algo que pronto uno en la maestría en ciencias cognitivas lo dice de pasada. Allá tengo que dedicarle un buen tiempo a eso. Mucho la discusión de la pseudociencia. Yo les digo, lastimosamente, este es un área que se contamina mucho de la pseudociencia. Entonces les hablo, por ejemplo, de los estilos y ritmos de aprendizaje que les digo, no funcionan, ¿no? Así no es. Entonces, literal, les digo yo, bueno, de acá, ¿quién es kinésico? ¿Quién es no sé qué? Hago dos grupos. Les pongo un texto bien denso de neurociencia, así cortitico, y los pongo, es decir, pongo dos grupos, a uno le pongo un texto de neurociencia bien denso, y al otro grupo les enseño a hacer una rosa
les enseño a hacer una rosa con una servilleta. Y al mismo tiempo saco 2 personas. A una le muestro, y a las 2 les enseño, ay no, ya se me olvidó cómo era. El hecho es, no, los pongo a hacer, saco a 2 personas y les enseño a hacer una servilleta con la mano, y a los 2 grupos que quedan adentro les pongo un texto bien denso. Yo les digo, ¿quién me dijo que era kinésico corporal? Muy bien, tiene que enseñar todo lo del texto a esta persona sin decir una sola palabra, solo con el cuerpo. Y lo mismo con la rosa. Les digo yo, enseñen sin decir una palabra. Y les digo a los otros, enseñen sin decir una palabra cómo hacer la rosa. Y sin moverse, cómo hacer una rosa. Es decir, hago como la pareación para decirles, si ven que es dificilísimo enseñar a hacer una rosa sin moverse, o ustedes no pueden enseñar con el cuerpo un concepto tan complejo como eso, tenemos que aprender de todas formas. Entonces, de nuevo, para algo tan sencillo como decirles, ¿eso es pseudociencia? Tengo que dedicarle media clase completa a hacer ejercicios. Creo que ese es el reto más grande que hay. Yo estaba esperando un poco al último, la última pregunta. ¿Cómo harías para llevar un mensaje como el que nos estás dando ahorita a un área de la salud pública donde todo es cuantitativo, todo es cálculo del poder, todo es, a ver, dame los datos así como validez interna, externa? ¿Cómo harías para llevarles un mensaje y convencer a un público de investigadores que son así bien metidos, tú sabes cómo son, para no convencerlos, para mostrarles este camino que es tan bueno, para entrarle desde otra área en salud pública que puede ayudar mucho a las poblaciones, a la gente? Yo creo que hay 2 puntos que ver. Uno, creo que tal como decía Jorge, Sí. la salud ha aplicado muchas cosas ya justamente de arquitectura de la decisión. El problema es que las personas no saben que ya se ha utilizado en salud. En salud hay mucho de arquitectura de la decisión. Pero justamente hay datos. Lo bueno de la arquitectura de decisión es que lo han desarrollado especialmente economistas, y hay datos cuantitativos de cómo funciona. Yo creo que es mostrarle los datos y que se empiece a mostrar cómo la salud pública, las políticas también se pueden aplicar así. Creo que con el ejemplo y los datos es con lo que más se les puede mostrar. Pero sabemos que no todos los institutos tienen el mismo enfoque, ¿no? Entonces, si estamos en EPI o bioestadística, sabemos que son números y están un poquito más en lo clásico y no manejan tanto esto de economía de la decisión. Creo que datos hay. Ok, gracias. Hola, me interesa mucho el funcionamiento y la aplicación del BUMI y sobre todo el tipo de organizaciones en las cuales se está utilizando. No sé si me puedas contar un poquito más o menos de quiénes son o a qué se dedican estas organizaciones. Está para todas las organizaciones. Entonces, BUMI sale un poco de Data Wi-Fi, entonces por eso se está aprovechando para hacer esta intervención más directa, que es una empresa de inteligencia artificial. Pero la estamos aplicando en empresas como Enel. Son empresas de todos los sectores, la verdad. No me centré tanto en la parte organizacional, pero tenemos varias herramientas desde BUMI para las organizaciones. Tenemos el NPS, que es más o menos cuántos promotores y detractores hay en la empresa desde el punto de vista emocional. Entonces, creo que sirve para todas las organizaciones porque todas tienen personas y la cultura y el clima organizacional es importante en todas. Entonces, hay varias, no tengo aquí el listado, pero pues cualquier cosa me puede escribir. Si hay alguna empresa que quiera probar la aplicación, justamente aprovechar porque ahorita está libre, se está utilizando, ya se está aplicando y podríamos mirarlo. Sí, pasa que yo estoy diseñando un proyecto de intervención en organizaciones de tercer sector. Entonces, para ver si era posible o si si BUMI está, digamos, contextualizada para ser aplicada en este tipo de escenarios. Sí, tenemos de diferentes, desde operarios hasta gerentes, en todo. Lo tenemos. Gracias. Sí. ¿Alguien más? A partir de esa respuesta. Gracias. ¿Qué es un detractor emocional en esa aplicación? ¿Cómo se identifica? Más que detractor, el NPS es una medición
que se trata de hacer con una sola pregunta. Yo creo que más de una vez nos ha pasado en el banco que qué tan probable es que recomiende, qué tan probable es que recomiende. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros medimos, además de las emociones, cómo se sienten, y nos ha pasado, hay unas áreas en las que dicen, o sea, miramos y el general de las emociones está bien, pero hay un área que lleva 2 semanas donde hablan de tristeza. Y uno dice, ¿qué pasó? En ese área, muy específica. Entonces, ese es como el grande emocional. En el NPS, lo que estamos haciendo es la medición de qué tanto o qué tan feliz estás de trabajar en esta empresa, porque ese es el del interno. Y además, dependiendo la respuesta, el número que pongan, hay una parte abierta. ¿Por qué? Anónima. Y estamos utilizando algo que se llama el análisis temático de Brown y Clark para aprovechar la misma inteligencia artificial. Le damos los 6 pasos del análisis temático de Brown y Clark para que nos generen temas emergentes de la empresa. Y hacemos un dashboard para decir, estos son los temas específicos que nos aparecen. Entonces es la magia de la inteligencia artificial, la verdad, nos permite procesar muchísimos datos, muchos datos cualitativos además. Es simplemente siempre ir perfeccionando el prompt. Bueno, yo tengo algunas preguntas también. Bueno, sobre Boomi, ¿ya está disponible así como en cualquier tienda de aplicaciones? ¿Se puede descargar? Sí, pero la personal, la empresa Ok. no, la empresa es porque hay una plataforma diferente. Ok. Bien, pero la personal sí, ya está para iPhone, está para Android. Ah, perfecto. Ya Muy está. bien. Estamos justamente en el post para mirar qué tanto se están mejorando las habilidades emocionales por medio de. Ok, perfecto. Y bueno, hablando de habilidades blandas y como esta evolución conceptual de la que hablabas, quería saber si conocen estos nuevos, se llaman objetivos de desarrollo interior, los Inner Development Goals. No sé si has escuchado de ellos. Interior. Creo que tienen mucho que ver con estas como habilidades blandas. Lo que empezaron a hacer es, bueno, son unos suecos Uh-huh, que estaban viendo todo esto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? uh-huh. Y dijeron, bueno, no los vamos a alcanzar, entonces más bien hay que enfocarnos en cuáles son las habilidades que debemos desarrollar pues, en líderes, básicamente, para alcanzar todos estos objetivos. Entonces tienen todo un marco conceptual muy interesante, que de hecho ahora lo están diversificando un poco porque se dieron cuenta que estaban haciéndolo pues, desde el norte global, ¿no? Y había muchas habilidades que no estaban tomando en cuenta. Entonces hay todo un proyecto ahorita para enriquecer ese marco conceptual, y tenía entendido, porque yo estoy involucrado en el equipo de México. Uh-huh. Somos los que estamos llevando a cabo un cuestionario para justo enriquecer ese marco conceptual. Ok. Pero había escuchado que en Colombia lo estaban utilizando mucho, en especial en el sector empresarial, pero quería saber si ustedes en la maestría lo tenían presente. No lo conocía con ese nombre, pero sí Ujú. estamos hablando es de políticas públicas de programas de educación emocional obligatorio en colegios. De hecho, desde la Universidad del Rosario estamos impulsando en el Congreso la aprobación de esta política pública, Okay. ya de desarrollo de habilidades emocionales. Ujú. Tenemos algo que se llama el PROMER, Ujú. que es un protocolo de medición y retroalimentación para habilidades blandas, habilidades para la vida, habilidades emocionales, justamente porque ya en algunos colegios se está impartiendo. Entonces también cómo mirar el impacto que se está teniendo por medio del PROMER y sí, como más de políticas públicas frente a, en colegios especialmente, está en colegios, y pues desde la organización está todo esto de batería de riesgo psicosocial que pues tiene sus defectos todavía, que porque es obligatoria, entonces la hacen de vez en cuando y se supone que lo están evaluando, pero realmente es falso, es más como un cumplimiento de un requisito. Entonces estamos mirando cómo se puede utilizar esta batería de riesgo para que se vuelva algo un poquito más real en la empresa, justamente por medio de crimen organizacional y todo. Pero me interesa ese marco porque sé que en México, cuando estábamos haciendo el estudio de las políticas que se han impulsado sobre bienestar y de educación emocional, México fue una de las que nos aparecía que ya habían hecho unos avances en algunas políticas. Okay. Sí, les paso la información, creo que les podría interesar bastante. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues bueno, yo también quería secundar un poco lo que decía Josué, ¿no? Creo que es muy apreciable, muy admirable, muy importante que empecemos a aplicar las ciencias cognitivas a todo esto, ¿no? Creo que tenemos un gran potencial de tener un impacto muy positivo en la sociedad, y a veces nos quedamos nada más haciendo como cosas muy teóricas o cosas como interesantes, pero que no es claro cómo benefician a la sociedad. Entonces quería agradecerte también por eso. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Caleb.
Démosle un aplauso. Gracias a ustedes. Bueno, ya te haremos llegar la constancia por correo.